Un saludo inicial a todos y todas. Con este primer vídeo damos comienzo al curso Coursera en Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que en las próximas 8 semanas nos ha de permitir conocer algunos de los aspectos más definidores y significativos de la civilización de los antiguos egipcios. En nombre de mi colega José Lull y en el mío propio, os doy pues la bienvenida al curso que ahora mismo empezamos. Como podéis ver, esta primera lección tiene el nombre de Orígenes. En ella vamos a estudiar el lento y gradual proceso que condujo desde las primeras sociedades neolíticas del Valle del Nilo hasta las primeras dinastías faraónicas. Es un proceso que tuvo lugar esencialmente en el cuarto milenio antes de Cristo, al cual vamos a dedicar justamente esta primera semana de curso. Antes de entrar en materia, sin embargo, debemos abordar una serie de cuestiones previas, cuestiones de cronología y de geografía de Egipto. Son aspectos que no son exclusivos de esta primera lección, sino que os serán útiles a lo largo de todo el curso, y por eso es importante que toméis buena nota de ellos. Vamos a empezar por conocer la periodización de la historia de Egipto. En este sentido, muchos de vosotros sin duda conoceréis que las tres etapas centrales de la historia de Egipto reciben el nombre de Reino Antiguo, Reino Medio y Reino Nuevo. Debo deciros ya de entrada en este sentido que en la nomenclatura de estas etapas hay dos tradiciones egiptológicas distintas. Los ingleses y los italianos prefieren hablar de kingdom y reino respectivamente. En cambio, los franceses y los alemanes prefieren hablar de empire y reich. La tradición egiptológica española, que es relativamente reciente, como todos sabéis, prefiere mayoritariamente el término reino. ¿Por qué razón? Sencillamente porque un imperio siempre es un reino y en cambio un reino no necesariamente es un imperio. Y como de estas tres etapas centrales de la historia de Egipto solo el Reino Nuevo puede considerarse realmente un imperio, parece más lógico retener la palabra reino. Nosotros de hecho lo vamos a hacer así en este curso y por lo tanto en estas próximas semanas vamos a hablar fundamentalmente de Reino Antiguo, Reino Medio y Reino Nuevo. Estas tres etapas centrales están separadas por los llamados periodos intermedios. El primer periodo intermedio separa el Reino Antiguo y el Reino Medio. El segundo periodo intermedio separa el Reino Medio y el Reino Nuevo. Y el tercer periodo intermedio se desarrolla después del Reino Nuevo. Podríamos preguntarnos el porqué de esta nomenclatura. ¿Por qué unas etapas se llaman reinos y otras etapas se llaman periodos intermedios, con este término tan poco descriptivo? Debéis tener muy en cuenta, en este sentido, que una periodización histórica, igual que la praxis histórica en general, no es algo aséptico, algo objetivo, algo que venga dado de manera natural, sino que es una construcción teórica y por lo tanto responde a un trasfondo ideológico, tanto de la persona que elabora la periodización como del periodo, de la época que a esa persona le ha tocado vivir. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque estas etapas centrales de la historia de Egipto fueron definidas a mediados del siglo XIX, o en la segunda mitad del siglo XIX, en un momento en que en Europa la forma suprema, la forma superior de organización sociopolítica humana era el Estado-Nación. El Estado-Nación fuertemente centralizado, con una administración centralizada, monárquico normalmente y eventualmente en proceso de expansión territorial. Era la época de los imperios coloniales. Estas características del Estado-Nación europeo moderno se proyectan indefectiblemente en las culturas del pasado, consciente o inconscientemente, y entonces aquellas etapas de estas culturas del pasado que responden a estos patrones, que responden a estas características, son consideradas las etapas centrales de las evoluciones históricas de las culturas del pasado. Por eso a estas etapas centrales se las llama justamente así, reinos o imperios. Son etapas, por tanto, de fuerte centralización política, son etapas que en el caso de Egipto significan una monarquía faraónica fuerte, que controla todo el territorio de Egipto desde la primera catarata hasta el Mediterráneo, si no incluso en algunas etapas un poco más. Son periodos, por tanto, de presencia de un Estado fuerte y centralizado. ¿Qué son, en cambio, los periodos intermedios en el caso de la historia de Egipto? Pues son etapas justamente en que se verifica todo lo contrario. Son etapas de disgregación política, son etapas en las que los dinastas locales asumen el poder en sus territorios, luchan entre ellos muchas veces por la supremacía en una región determinada y emprenden procesos de reunificación del país, que son los que acaban culminando al final de cada uno de los periodos intermedios en la nueva etapa de centralización política y de unificación.
Por tanto, el término de periodo intermedio en realidad es un término que se define por oposición a los reinos, ¿eh? Son términos definidos en negativo, un poco como sucede con el término Edad Media en el caso de la historia europea. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media en realidad no es nada, es una denominación que lo que significa es que se trata de una etapa que va en medio entre una época de esplendor pasada, la época clásica, y una época de esplendor presente, la Europa moderna. Esta periodización, con estos 6 periodos centrales, se va afinando con el tiempo y se añaden lo que se llaman las épocas. Hay una época previa al Reino Antiguo, que es la época tinita, y 2 épocas posteriores al tercer periodo intermedio, que son la Baja Época y la época grecorromana. De esta manera tenemos ya estructurada toda la historia dinástica de Egipto. Fijaros que he dicho historia dinástica. ¿Por qué? Porque como todos conocéis perfectamente bien también, estos periodos a su vez se subdividen en lo que llamamos dinastías, siguiendo un término propuesto por primera vez por un personaje llamado Manetón. ¿Quién es Manetón? Manetón es un sacerdote egipcio, originario de la ciudad de Sebennitos, en el Delta, que en el siglo III a.C. escribe una obra titulada Aegyptiaca, en griego. ¿Por qué la escribe en griego? Porque es un encargo del segundo de los Ptolomeos, Ptolomeo II Filadelfo. Efectivamente, después de la desmembración del imperio de Alejandro, los distintos generales de Alejandro, como conocéis perfectamente, se repartieron el imperio macedonio. Egipto tocó a Ptolomeo. La dinastía de los Ptolomeos era por tanto una dinastía extranjera, era una dinastía de origen griego. Y Ptolomeo II, que era un hombre culto, quiso conocer bien al pueblo que tenía que gobernar. Y para ello pidió a Manetón, efectivamente, que le escribiera una historia de Egipto. Manetón entonces escribió estos Aegyptiaca en 3 volúmenes, obra que, sin embargo, para desgracia nuestra, se ha perdido. Ahora bien, poco después de que Manetón redactara los Aegyptiaca, se elaboró un epítome de la obra de Manetón, es decir, un resumen que consiste en, básicamente, la serie de las dinastías, con los nombres de los reyes, los años de reinado de cada uno de ellos y algún acontecimiento cuando parecía oportuno registrarlo. De este epítome tenemos distintas versiones que nos llegan a través de los cronógrafos cristianos, en concreto de Julio Africano, en el siglo III después de Cristo, Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, y Jorge Sincelo, un monje bizantino del siglo VIII, naturalmente después de Cristo. Gracias a estos extractos, a estas versiones del epítome de la obra de Manetón, nosotros conocemos, podríamos decirlo así, el esqueleto, la esencia de la obra de los Aegyptiaca de Manetón. Además del epítome transmitido por los cronógrafos cristianos, poseemos un pasaje íntegro de la obra de Manetón, concretamente el que corresponde a los Hicsos. En efecto, en el siglo I después de Cristo, un autor de origen judío, pero que escribió en griego, Flavio Josefo, en su obra Contra Apión, quiso demostrar la antigüedad de los judíos, y para hacerlo entroncó la historia judía con la historia egipcia, puesto que los egipcios eran considerados la nación más antigua de la historia de la humanidad. Josefo consideró a los Hicsos como los judíos más antiguos, y en efecto nosotros sabemos que los Hicsos eran poblaciones semíticas procedentes de la franja sirio-palestina que se establecieron en el delta del Nilo y que acabaron haciéndose con el poder en Egipto. Esto es interesante porque la iniciativa de Josefo nos permite conocer íntegro un pasaje de la obra de Manetón, pero tenéis que tener muy en cuenta que este pasaje en la obra de Josefo está puesto al servicio de una causa determinada y por tanto es muy probable que haya sufrido algún tipo de interpolación. De todos modos, es el único fragmento de la obra de Manetón que podemos leer de forma completa. Esto nos permite, por lo tanto, conocer la subdivisión en dinastías que Manetón realizó. Ahora bien, deberíamos preguntarnos, ¿qué es una dinastía faraónica? Es importante que el término no nos confunda, porque cuando hablamos de dinastía, en términos de historia europea, hablamos de una familia reinante. Una dinastía faraónica no es una familia reinante, o no lo es en primera instancia. Puede serlo, por ejemplo, si se trata de una dinastía extranjera, como los reyes etíopes o los reyes persas. Estos son familias reinantes que conforman una dinastía. Pero en general, el último rey de una dinastía egipcia autóctona, quiero decir,
es el hermano, el padre o un pariente más o menos lejano del primer rey de la dinastía siguiente. Entonces, cuando hablamos de dinastía, ¿exactamente a qué nos referimos? Nos referimos a una secuencia convencional de reyes que ha sido determinada en función de criterios distintos del familiar. Por ejemplo, en función de la capital desde la cual esta dinastía gobierna, o en función de un cambio en el ritual funerario. Por ejemplo, la dinastía 12 es una dinastía que se caracteriza por haber reinado desde una capital específica, Ittawi. Y el paso de la dinastía 3 a la dinastía 4, el último rey de la dinastía 3 es el padre del primer rey de la dinastía 4, ese paso viene determinado muy probablemente por el paso de la pirámide escalonada a la pirámide de caras lisas. Por lo tanto, hay razones de carácter ritual o de carácter geopolítico que determinan estos cambios de dinastía. Pero no se trata, insisto, de familias reinantes, sino que muchas veces una misma familia comporta distintas dinastías sucesivas. También es importante que tengáis presente que en la obra de Manetón las dinastías se nos presentan como correlativas unas a otras, se nos presentan como si se hubieran sucedido unas a otras. Nosotros sabemos en realidad hoy que en los periodos centrales de la historia de Egipto, en los reinos, en el reino antiguo, en el reino medio, en el reino nuevo, sí que se produce esta sucesión correlativa de las dinastías que conforman estos periodos. Pero, por ejemplo, en los periodos intermedios, muchas veces las dinastías no son sucesivas, sino que son contemporáneas, coexisten paralelamente en el tiempo. Esta es otra cuestión que también debemos tener en cuenta a la hora de comprender la periodización de la historia de Egipto.